Hola a todos. Una vez que ya conocemos las principales características del método francés, vamos a aprender en este vídeo a rellenar el cuadro de amortización de este tipo de préstamos. ¡Vamos a ello! En primer lugar, lo que vamos a hacer es recordar la definición de lo que era el cuadro de amortización. Y para eso he copiado aquí en la parte de la derecha la definición que vimos al empezar a ver el tema de los préstamos. Bien, podemos definir un cuadro de amortización como un cuadro resumen del préstamo, que nos va a permitir conocer con detalle la situación del préstamo en cada periodo. Este cuadro de amortización va a incluir para cada uno de los periodos del préstamo el importe del término amortizativo, el importe de la cuota de interés, el importe de la cuota de amortización, la cuantía total amortizada hasta el momento en el que nos encontramos y el capital pendiente de amortizar a partir del momento en el que nos encontramos, que también se conoce con el nombre de capital vivo. Bien, el cuadro de amortización, independientemente del tipo de préstamo o del método de amortización que se utilice, va a ser el mismo. Siempre tiene estas variables que acabamos de ver. Ahora bien, la forma de rellenarlo pues puede ser más cómoda, hacerlo de una manera o de otra en función del método de amortización. En el método francés, la forma que yo voy a recomendar para rellenar el cuadro de amortización es la siguiente. En primer lugar, calcularemos el término amortizativo. A partir del término amortizativo, una vez que ya lo tengamos calculado, podemos calcular. En segundo lugar, la cuota de interés. Y en tercer lugar, la cuota de amortización. A continuación, el cuarto paso será calcular el importe total amortizado y por último calcularemos el capital vivo o pendiente de amortizar. Vale, vamos a ir viendo paso a paso cómo calcular cada una de estas variables. Lo primero que vamos a calcular es el término amortizativo. Y para calcular el término amortizativo ya vimos que teníamos que igualar el valor actual de la prestación con el valor actual de la contraprestación. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. El valor actual de la prestación es C sub 0, el valor actual de la contraprestación es la renta formada por los n términos amortizativos de la renta que amortiza el préstamo, que tendrá una duración de n términos y se valorará un tipo de interés I. Bien, despejando de ahí la letra alfa, que representa al término amortizativo, pues obtendríamos el importe de dicho término. ¿Vale? Esta sería la manera de calcular el término amortizativo. Lo he hecho rápido porque ya lo vimos cómo hacer de una manera más lenta y pausada en el vídeo anterior. Vale, lo segundo que vamos a hacer es calcular la cuantía de la cuota de interés. Para calcular la cuota de interés del primer periodo, cogeré el importe que debo al banco del periodo anterior, que en este caso coincide con C sub 0, y lo multiplicaré por el tipo de interés. Para calcular la cuota de interés del segundo periodo, tendré que coger la cuantía del capital vivo o pendiente de amortizar del periodo 1 y multiplicarlo por el tipo de interés. ¿Vale? Para calcular, lo voy a poner ahora en general, la cuota de interés de cualquier periodo t, pues tendré que coger lo que le debo al banco del periodo anterior y multiplicarlo por el tipo de interés. Vale. Una vez que tenemos calculado el importe del término amortizativo y el importe de la cuota de interés, vamos a pasar a calcular la cuota de amortización. La cuota de amortización del primer periodo, pues lo que haré será coger el término amortizativo del primer periodo y restarle la cuota de interés de ese primer periodo. En el segundo periodo, pues haré lo mismo, pero con los valores del segundo periodo. Y para un momento cualquiera, t, pues al término amortizativo le restaré la cuota de interés de dicho periodo. Y de esta forma podríamos calcular la cuota de amortización de cualquiera de los periodos que conforman el préstamo. Vale. En cuarto lugar,
hemos dicho que tendríamos que calcular el total amortizado. Vale. El total amortizado en el primer periodo va a coincidir con la cuota de amortización de dicho periodo. En el segundo periodo ya habremos devuelto 2 veces parte del préstamo. Por lo tanto, tendremos la cuota del primer periodo, la cuota de amortización, y la cuota del segundo. En el momento 3, pues tendremos ya pagado o amortizado la cuota de amortización del primer periodo, del segundo y del tercero. Vale, esto lo podemos hacer así, o también podemos decir que, ¿vale? Si os fijáis, la cuota de amortización del primer periodo coincide con el total amortizado en el primer periodo y le sumamos lo que amortizamos en este segundo periodo. La suma de las dos primeras cuotas de amortización coincide con el total amortizado. Lo voy a poner en otro color porque si no, no se ve bien. La suma de las dos cuotas de amortización que llevamos en el primer y el segundo periodo coincide con el total amortizado en el segundo periodo. Entonces podríamos decir que para calcular el total amortizado en el segundo periodo, en el tercer periodo, perdón, cogería el del segundo periodo y le sumaría el del tercero. Me acabo de dar cuenta que aquí en vez de haber un 2 tenía que tener escrito un 3. Vale. En el cuarto periodo, pues lo que podría hacer sería coger el del periodo anterior, el total amortizado en el momento 3, y sumar la cuota de amortización del cuarto periodo. Y si quiero obtener la fórmula general, pues la cuota de amortización de cualquier periodo, lo que tengo que hacer es coger la cuota de amortización del periodo anterior y sumarle la cuota de amortización de dicho periodo T. Vale, de esta manera calcularíamos la cuota total amortizada en cualquiera de los periodos. Y por último, nos faltaría calcular el capital pendiente de amortizar o capital vivo C sub T. Vale, partimos de la deuda inicial, C sub 0. Cuando pasa un periodo, nosotros le deberemos al banco lo que le debíamos al principio, menos todo lo que ya le hemos amortizado hasta ese periodo, que sería el total amortizado en el periodo 1. Cuando transcurren 2 periodos, pues lo que le vamos a deber al banco será lo que le debíamos al principio, menos todo lo que ya le hemos devuelto, que será la cuota de amortización, perdón, que será el total amortizado del segundo periodo. Cuando transcurre otro periodo más, en el periodo 3, pues al banco le deberemos lo que le debíamos al principio, menos el total amortizado en esos 3 periodos. Y si quiero saber la fórmula general, que me va a permitir calcular el capital pendiente de amortizar en cualquier periodo, pues va a ser la siguiente. A lo que yo le debía al banco inicialmente, le resto todo lo que yo ya he amortizado hasta ese momento del tiempo. Bien. El resumen de todo lo que acabo de hacer, como podéis comprobar, lo tenéis aquí, en la parte de la izquierda. Aquí tenéis las fórmulas y luego aquí también en este esquema de cuadro de amortización también aparece el orden y la formulita que tenemos que utilizar. Esto lo vamos a ver de una manera mucho más sencilla, ¿vale? Y vais a ver que es mucho más fácil resolviendo ejemplos y haciendo 2 casos prácticos. ¿Vale? En primer lugar, vamos a hacer el caso práctico 7. Bien, y este caso práctico lo que nos dice es que recibimos un préstamo de 30.000 euros. Ese sería el importe de la deuda inicial, a devolver mediante el sistema francés en 4 anualidades. ¿Vale? Vamos a tener que hacer 4 pagos y cada pago se hace una vez transcurrido un año. Sabiendo que el tipo de interés anual efectivo aplicable es del 6%, lo que nos dice es que rellenemos el cuadro de amortización de este préstamo. Vale, pues voy a intentar poner aquí un cuadro de amortización ya hecho con una tabla de Excel para que quede luego todo más ordenado. Y como voy a tener que hacer muchos cálculos, voy a ampliar esta parte de aquí de la derecha. Vale, pongo el cuadro de amortización, como digo, con una tabla de Excel que ya
tenía yo ya previamente preparada y vamos a empezar a hacer los cálculos. Lo primero que vamos a tener que hacer es calcular el término amortizativo. Pero antes voy a poner aquí, en la parte de la T, en la que indicamos el periodo en el que nos encontramos, pues que este préstamo se va a pagar mediante 4 anualidades. Vale. Lo primero que vamos a hacer, como digo, es calcular el término amortizativo. Para calcular el término amortizativo, lo que tengo que hacer es que el valor actual de la prestación coincide con el valor actual de la contraprestación. Y esta renta tiene 4 términos y se valora al 6%. A partir de esta fórmula despejo el término amortizativo y tendría que dividir 30.000 entre el valor actual de la renta de 4 términos valorada al 6%. Sustituyo la A por su fórmula y abajo pondría 1 menos 1,06 elevado a menos 4 dividido entre 0,06. Vale, y ahora hago todo esto con la calculadora. Pongo los 30.000 euros. Vale, y ahora al dividir, como en la parte del denominador hay una fracción, tengo que poner dos paréntesis. El primer paréntesis sería este y el segundo paréntesis va a ser para poner el numerador. Bien, pues ahora pongo 1 menos 1,06. A ver qué nos ha puesto el 1. Pongo 1,06 elevado a menos 4. Cierro el paréntesis y lo divido entre 0,06. Y vuelvo a cerrar el paréntesis y a darle al igual. Y sale que el importe del término amortizativo son 8.657,74. Ahí lo pongo. 8.600. A ver que lo vuelvo a ver. 57,74. Vale. Pues vuelvo a la tabla y en el primer periodo, en el momento 0, no se paga nada, por lo tanto no se pagan ni intereses, ni se devuelve capital, ni tenemos nada amortizado. Aquí lo que voy a hacer es aprovechar para decir que el importe del préstamo, ¿vale?, la deuda inicial era de 30.000 euros. Ahora que hemos calculado ya el término amortizativo, pues puedo ponerlo en todas las celdas de esta columna. 8.657,74, ¿vale?, que lo voy a escribir ya 4 veces. Puedo ponerlo ahora todo de golpe o ir rellenándolo pues en función de cada fila que vayamos completando. Vale, segunda cosa que vamos a calcular, la cuota de interés. Vale, para calcular la cuota de interés, lo que tenemos que hacer es la cuota de interés de un periodo cualquiera va a ser el resultado de multiplicar el capital vivo o pendiente de amortizar del periodo anterior por el tipo de interés. En este caso, lo único que podemos calcular es la cuota de interés del primer periodo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues multiplicando 30.000, que es la deuda del periodo inicial, 0, por el tipo de interés, que es el 6%. Si hago esto, 30.000 por 0,06, salen 1.800 euros. Vale, ahora no es como antes. Ahora no puedo poner en toda esta columna 1.800 euros, porque esto es la cuota de interés únicamente del primer periodo. Vale, ahora paso a calcular la cuota de interés, perdón, la cuota de amortización del periodo 1, es decir, la A. Para calcular la cuota de amortización de cualquier periodo hemos visto que teníamos que coger el término amortizativo y restarle los intereses de dicho periodo. Para calcular la cuota de amortización del periodo 1 en concreto, pues al término amortizativo, que son 8.657,74, le resto 1.800 euros. Vale, pongo 8.657,74
con 74 menos 1800. Le doy al igual y sale 6857. 6857 con 74. Vale, para calcular el total amortizado es muy sencillo. El total amortizado, ¿vale? Que esto sería lo cuarto. Pues simplemente tenemos que coger el total amortizado del periodo anterior y sumarle la cuota de amortización de dicho periodo. En este caso, para calcular la cuota del total amortizado en el primer periodo, del periodo anterior no hay nada, ¿vale? Porque es la primera vez que estamos amortizando parte de este préstamo y le tendría que sumar el total amortizado en dicho periodo inicial, que son 6.857,74. Siempre va a ocurrir que el total amortizado en el primer periodo va a coincidir con la cuota de amortización de ese primer periodo, ¿vale? Serían 6.857,74. Y ya por último, el quinto paso, lo quinto que tenemos que calcular sería el capital pendiente de amortizar. Hemos visto que el capital pendiente de amortizar en cualquier periodo lo podemos obtener restando a la deuda inicial el total amortizado hasta dicho periodo. Pues bien, en el primer periodo lo que vamos a deber al banco va a ser el importe inicial de la deuda menos el total amortizado en dicho primer periodo, que lo acabamos de calcular ahora. Es decir, serían 30.000 menos 6.857,74. Si hacemos esa resta, nos daría, a ver, 30.000 menos 6.857,74, nos daría 23.142,26. Sería, como acabo de decir, 23.142,26. Vale, y una vez que tenemos la primera línea hecha, que pues es la primera vez que empezamos a rellenar un cuadro de amortización, y puede ser que os haya parecido un poquito complicado, aunque no creo. Ahora voy a hacer todos los cálculos directamente sin poner las fórmulas, ¿vale? Os voy a enseñar cómo lo hago yo. ¿Que queréis volver a hacer para la segunda línea todos estos cálculos, teniendo en cuenta que este paso ya no hace falta que lo haga porque el término amortizativo lo tenemos? Pues bien, ahora creo que va a ser más interesante ver con calma cómo lo voy haciendo solo con la calculadora. Vale, pasamos al segundo periodo. El término amortizativo ya lo tenemos y para calcular la cuota de interés nos tenemos que fijar ahora en esta cantidad de aquí, porque la cuota de interés siempre se calcula sobre lo que le debemos al banco en el periodo anterior. Ya no le debemos esto, le debemos 23.142,26. ¿Vale? ¿Veis? Lo tengo ahí en la calculadora. Pues eso lo multiplico por 0,06 y le doy al igual, ¿vale? Y pongo 1.388,54. Ahora, para calcular la cuota de amortización, yo tengo que restar al término amortizativo lo que corresponde de cuota de interés. Entonces aprovecho que tengo aquí esta cantidad, 1.388, y le resto 8.657,74. Atentos, la resta la tendría que haber hecho al revés. No tenía que haber hecho 1.300 menos 8.600. Tendría que haber hecho 8.600 menos 1.300. Pero aprovechando que ya tengo ese dato en la calculadora, pues hago la resta y me sale negativo. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que saber que como he hecho la resta al revés, realmente no tendría que haber salido negativo. Tendría que haber salido positivo. Y el resultado sería 7.269,20. Vale. Ahora, le quito el signo negativo, ¿vale? Se lo cambio. Y para calcular el total amortizado, pues lo que tengo que hacer es, a lo que ya había amortizado en total en el periodo anterior, le sumo lo que hemos amortizado, la cuota de amortización de este segundo periodo. Como ya tengo lo del segundo periodo aquí en la calculadora, pues simplemente le sumo lo del periodo anterior, que son 6.857,74. Le doy al igual y tendría que el total amortizado son 14.126,94.
Vale. Y ahora lo siguiente sería calcular el capital pendiente de amortizar. Vale, para calcular el capital pendiente de amortizar, cojo lo que debía al principio y le resto el total que ya he amortizado. Vale, aprovecho que tengo los 14.126 ahí en la calculadora y ahora voy a hacer lo mismo que antes. La resta tendría que ser 30.000 menos 14.000, pero la voy a hacer al revés, aprovechando que ya tengo el dato en la calculadora, ¿vale? Y saber que eso realmente tendría que ser en positivo, ¿vale? Y el resultado sería 15.873,06. Ahora aprovecho que tengo el importe del capital pendiente en la calculadora y lo multiplico por el tipo de interés para calcular la cuota de intereses del siguiente periodo, que serían 952,38. Ahora, para calcular la cuota de amortización, al término amortizativo le resto la cuota de interés. Voy a hacer la resta al revés y luego ya sé yo que le tengo que cambiar el signo. Vale, y eso sale 7.705,36. Ahora, para calcular el total amortizado, sumo la cuota de amortización de este periodo al total amortizado del periodo anterior. Es decir, a los 7.700 le sumo 14.126,94. Y sale 21.832,30. Para calcular el capital pendiente, tendría que hacer 30.000 menos 21.000. Hago la resta al revés, sabiendo que luego le tengo que cambiar el signo. ¿Vale? Y salen 8.167,70. Vale, y atentos porque llegamos al último momento. Importantísimo. Aquí, antes de empezar a hacerlo, al final tiene que quedar cero. Yo cuando acabe la vida de este préstamo, el capital pendiente tiene que ser cero. Y aquí, en el total amortizado, pues tendrá que coincidir con el importe que recibimos en el préstamo. Vale, si esto no nos sale así, significa que el cuadro de amortización lo hemos hecho mal y lo tendríamos que repetir. ¿Vale? Así que nada, vamos a comprobar si lo hemos hecho bien. Vale, vamos a calcular la cuota de interés y para ello lo que hago es que multiplico el valor pendiente de amortizar, que es lo que tenemos aquí en la calculadora, por el 6% y sale 490,06. Ahora pasamos a calcular la cuota de amortización y aquí me voy a detener un momento. A ver, si del periodo anterior lo que me queda por amortizar son 8.167,70, ¿cuánto creéis que tendré que amortizar este periodo para que el préstamo terminemos de amortizarlo, de devolverlo? Pues evidentemente tendrá que ser lo mismo, 8.167,70. Si aquí no nos sale eso, hemos hecho el préstamo o el cuadro de amortización mal. ¿Qué puede ocurrir? Pues que a lo largo de todas estas operaciones hayamos ido perdiendo un poquito de información por los redondeos. Mientras esa pérdida de información sea muy pequeñita, no va a pasar nada. Vamos a ver qué nos saldría a nosotros. Yo voy a hacer esta resta sabiendo que la tengo que hacer al revés, pero la hago así por aprovechar que tengo el importe de la cuota de interés en la calculadora, ¿vale? Así que voy a hacer la resta y luego le cambio el signo. 8.657,74, ¿vale? Hago esa resta, le cambio el signo y, ¿veis? Como podéis comprobar, ha pasado lo que había dicho, que por el tema del redondeo y la pérdida de decimales, pues en vez de salir 8.167,70, nos sale con 68. En fin, no pasa nada si lo dejáis así, ¿vale? O si ponéis ahí un 70. Yo creo que es mejor siempre decir la verdad, ¿vale? Y poner que nos ha salido hoy con 68. Está claro que esto lo estamos haciendo de una forma manual y pueden pasar estas pequeñas cosas. Ahora, para calcular el total amortizado, pues le sumo esa cantidad a
el total amortizado hasta el periodo anterior, es decir, 21.832,30. Y esto tendría que salir 30.000 euros. Salen, como podemos observar, 29.999,98. Pero bueno, aquí ya he dicho la verdad, ¿vale? En el caso de que esto sea pues, un ejercicio para un examen o algo, pues más vale que el profesor será consciente de lo que está ocurriendo. Más vale que pongáis la verdad. Ahora bien, aquí esto sí que me gusta ponerlo para que cuadre, ¿vale? Voy a poner los 30.000 euros. Y la última operación, pues sería restar a la deuda inicial, el total amortizado en ese último periodo, y ahí no lo hago ni con la calculadora. Nos va a salir 0. Y bien, ya hemos hecho nuestro primer cuadro de amortización. Y no va a ser el único. Ahora vamos a pasar a hacer el caso práctico 8. El caso práctico 8 dice que recibimos un préstamo de 6.500 euros a devolver en 6 meses. Vale, entonces ese cuadro de amortización no me va a valer porque este estaba preparado para 4 periodos. Así que voy a copiar este que ya está preparado para 6. Vale, entonces lo copio y vuelvo al enunciado del caso práctico 8. Este caso práctico lo que nos dice, el caso práctico 8, es que recibimos un préstamo de 6.500 euros a devolver por el sistema francés en 6 mensualidades. Y que nos aplican un tipo de interés nominal, ¿vale? Nos estaría dando la J12 del 9%. Pues bien, con eso tenemos que tener mucho cuidado porque es lo primero que tenemos que cambiar, ¿vale? Lo primero que tenemos que calcular sería el tipo de interés mensual. Y para ello dividimos ese 9% entre 12. Abro la calculadora y hago la división. Y sale 0,0075. Vale, lo pongo aquí. 0,00. A ver, que lo estoy escribiendo muy pequeño. Y no me está saliendo bien. Vale, ahí lo tengo. Vale, una vez que ya he calculado el tipo de interés, lo primero que vamos a hacer, me vengo aquí abajo, es calcular el término amortizativo. Para calcular el término amortizativo, ¿vale? Como ya lo hemos visto más veces, cómo se calcula, pues bien, lo hago rápido. Al importe del préstamo lo igualo al valor actual de la renta de 6 mensualidades valorada al 0,0075. De ahí despejo el término amortizativo alfa, pasando a la otra parte dividiendo el valor actual de la renta de 6 términos valorada al 0,075. Sustituyo ahora eso por su expresión y tendría que ahí abajo iría 1 menos 1,0075 elevado a menos 6 dividido entre 0,0075. Y ahora hacemos esto con la calculadora. Vale. Pongo la parte de arriba, 6.500, y ahora igual que hemos visto ya en las veces anteriores, pongo dos paréntesis, pongo 1 menos 1,0075 elevado a menos 6, cierro el primer paréntesis, divido entre 0,0075, cierro el paréntesis y le doy al igual. Vale. Y nos sale que el importe del término amortizativo es de 1.111,95 euros. Vale. Ahora lo que voy a hacer es venirme a la tabla y empiezo poniendo que en el primer periodo no se paga nada, ¿vale? Pero aprovecho para decir que debo al banco 6.500. Y ahora, en esta columna, en todas las celdas, voy a poner que el importe del término amortizativo es de 1.111,95. Para ir más rápido, lo que voy a hacer es copiar y pegar. Vale, pues lo voy a ir poniendo aquí, aquí,
en el cuarto periodo, en el quinto y en el sexto, ¿vale? Porque el término amortizativo es constante y esta es la principal característica del método francés, ¿vale? Ahora vamos a calcular la cuota de interés del primer periodo. Para ello multiplico el capital pendiente al principio, que coincide con el importe del préstamo, por el tipo de interés y sale 48,75. Ahora le resto a la cuota de interés el término amortizativo, sabiendo que esta resta la tendría que haber hecho al revés y por lo tanto el resultado tendría que haber salido positivo, no negativo. El total amortizado del primer periodo coincide con la cuota de amortización de dicho periodo y ahora lo siguiente que tenía que calcular es el capital pendiente de amortizar, que hago esta resta también sabiendo que la debería de haber hecho al revés. Por lo tanto, le cambio el signo. Y resulta que el capital pendiente de amortizar después del primer periodo sería de 5.436,80. Aprovecho que tengo esa cantidad ahí, la multiplico por el tipo de interés y así calcularía la cuota de interés del segundo periodo, que son 40,78. Vale, le resto el término amortizativo, 1111,95, le doy al igual y le cambio el signo. Y así tengo el término, la cuota de amortización del segundo periodo, que son 1071,17. Ahora se lo sumo al total amortizado en el periodo anterior y tendría el total amortizado en los dos primeros periodos, que sería 2134,37. Y ahora esta cantidad que tengo en la calculadora se la resto al importe de la deuda inicial, del préstamo, y le cambio el signo porque esa resta la tendría que haber hecho al revés. Y sale que después de los dos primeros periodos le debo al banco 4.365,63. Nuevamente lo multiplico por el tipo de interés. Y sale que la cuota de este tercer periodo son 32,74. Se lo resto al término amortizativo y le cambio el signo. Y sale 1079,21. Vale, para calcular el total amortizado le sumo a esta cuota de amortización del tercer periodo el total amortizado hasta el periodo anterior, que sería 2134,37. Y eso sale 3213,58. Y ahora para saber el capital pendiente de amortizar, le resto la deuda inicial y le cambio el signo. Y saldría 3.286,42. Vale, pasamos al cuarto periodo. Multiplico por el tipo de interés. Y sale que la cuota de interés es de 24,65. Le resto el término amortizativo. Y al resultado le cambio el signo. Y sale 1087,30. Ahora para calcular el total amortizado, a esta cantidad le sumo el total amortizado hasta el periodo anterior. 3.213,58. Le doy al igual y saldría 4.300,88. Eso se lo resto al 6.500 para ver lo que me queda por amortizar y le cambio el signo. Y sale 2.199,12. Vale, nuevamente calculo la cuota de interés multiplicando por 0,075 y sale 16,49. Calculo la cuota de amortización restando a la cuota de interés el término amortizativo y cambiándole el signo. ¿Vale? Y sale 1095,46.
calculo el total amortizado, sumándole a esta cuota de amortización el total amortizado hasta el periodo anterior, que son 4.300,88. ¿Vale? Y saldría 5.396,34. Le resto eso a 6.500, que es la deuda inicial, le cambio el signo, y así ya sé que me quedan por pagar al banco, perdón, por devolver 1.103,66. Vale, pasamos al momento clave. Último periodo. Nuevamente calculo la cuota de interés multiplicándolo por 0,0075 y sale que los intereses de este último periodo son 8,28. Vale, ahora ya voy a poder ver si esto lo he hecho bien o no. Tiene que salir 1.103,66 o un número muy próximo. La cuota de amortización de este periodo, ¿vale? Le resto los 1.111,95, le cambio el signo, ¿vale? Y como podéis comprobar, pues me sale 1.103,67, ¿vale? En este caso no miento, pongo realmente lo que me ha salido. Ahora ya sé que este cuadro de amortización lo he hecho bien, ¿vale? Pero bueno, para calcular el total amortizado, pues tendría que sumar 5.396,34, que es la cuota, el total amortizado del periodo anterior. ¿Veis? Y ahí sale 6.500,01, pero bueno, en este caso sí que voy a poner solo los 6.500. Vale, lo pongo aquí. Y si la deuda que yo tenía con el banco era de 6.500 y ya he amortizado todo, pues voy a poner esto aquí un poquito más para abajo para que se vea que aquí vamos a poner un 0. Pues nada, como habéis podido comprobar, esto pues se hace un poquito pesado, no es difícil y es cuestión de práctica, ¿vale? Si cogéis esta soltura con la calculadora, pues podéis comprobar que se va haciendo de una manera pesada pero rápida. Y nada, pues con esto acabaría la explicación de los cuadros de amortización. En el siguiente vídeo vamos a empezar a ver cómo calcular variables de una manera así, suelta. Por ejemplo, calcular esta cuota de amortización sin tener todo lo demás, o calcular esta cuota de interés sin haber calculado todo lo demás y ni que haga falta de hacer el cuadro de amortización entero. Pues nada, espero haberos servido de ayuda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.